La demostración del novicio encargado. En cierta ocasión, cuando el novicio Yang Shan visitó al maestro Chan Wei Shan, la primera pregunta que el famoso maestro le hizo fue: ¿eres ya un novicio encargado o todavía no lo eres? Tienes razón, maestro, fue la respuesta. Soy un novicio encargado. ¿En qué lugar se encuentra tu cargo? Al oír esto, Yang Shan dio varios pasos de oeste a este y se quedó inmóvil. Ante esta demostración, Wei Shan quedó muy complacido. Comentario. Encargado se refiere a la naturaleza del verdadero yo, y el auténtico significado de la primera pregunta al maestro fue: ¿has alcanzado la realización de la naturaleza del verdadero yo o no la has alcanzado? Lugar significa vacío, la naturaleza vacía de todos los dharmas. Así pues, Yang Shan corría el riesgo de perder pie si hubiese intentado responder con palabras. Una vez que se ha pronunciado algo, se pierde la pista. La lección que aquí se da consiste en que la naturaleza del verdadero yo no es algo que se puede hablar, está en todas partes y no puede diferenciarse del movimiento o de la inmovilidad. El poeta de la dinastía Tang, Wei Mo Chie, dijo en cierta ocasión: parece estar aquí aunque no ha venido, parece estar allí aunque no ha ido. Me pregunto qué es y me respondo a mí mismo: está aquí solo porque nunca pretende venir, está allí solo porque nunca pretende irse. Es lo más invisible porque todo el mundo puede verle. Quizás sea esta la definición humanamente más clara posible de la naturaleza del ser. La unidad del movimiento y de la inmovilidad. Siendo todavía joven, el maestro Chan Yingfen estaba muy versado en muchas de las grandes enseñanzas budistas, ya que su instructor había sido el famoso maestro Ma Tzu. Un día, cuando empujaba el carro, Yingfen fue obligado a detenerse por su maestro, que estaba sentado en el camino atravesándolo con una pierna estirada. Yingfen le pidió que retirase la pierna para que pudiese pasar el carro. En lugar de hacerlo, Ma Tzu estiró todo su cuerpo a lo largo del camino diciendo: solo puedo estirarme, nunca puedo encogerme. Yingfen tampoco quería dar su brazo a torcer, así que dijo: en lo que a mí respecta, solo puedo avanzar, pero nunca retroceder. Diciendo esto, empujó su carro por encima de la barrera que formaba Ma Tzu y le hirió gravemente el pie. En cuanto el maestro herido alcanzó el monasterio, tomó un hacha y gritó: ¿quién ha sido el idiota que me ha herido en el camino? ¡Que salga! Yingfen apareció ante el maestro y puso su cuello bajo el hacha. El maestro, el resultado fue que Ma Tzu bajó el hacha. Cuando en la vida cotidiana la gente dice que cierto objeto está en movimiento y otro está inmóvil, se debe a la acción de su propia mente. En realidad, todos los fenómenos son creados por la propia mente, pero los fenómenos en sí no distinguen entre estar en movimiento o estar inmóviles. El Chan enseña a las personas a limpiar de su mente cualquier concepto opuesto para obtener la armonía perfecta y la iluminación. El dicho "solo puedo estirarme, nunca encogerme" significa siempre estoy inmóvil y nunca en movimiento. Para equilibrar esto, Yingfen expresó su concepción opuesta: estoy en movimiento y nunca inmóvil. A primera vista,
las cosas son así, pero en realidad el maestro, a costa de su propio pie, probó a su discípulo para ver si era capaz de saltar por encima de la doctrina del movimiento y de la inmovilidad, actuando espontáneamente por sí mismo. Este necesitó pasar y lo hizo sin respetar al célebre maestro. Quienes buscan la verdad con su mente no necesitan modelos ni ídolos. Al árbol seco, espléndido árbol. En cierta ocasión, cuando el venerable maestro Shaoyan era abad, estaba paseando por el patio del templo en compañía de sus dos discípulos, Tao Wu y Yun Yen. Ante el templo había dos árboles, uno estaba seco y el otro se hallaba en todo su esplendor. Señalando los árboles, el maestro preguntó: ¿cuál de estos dos árboles está siguiendo el camino correcto? ¿El seco o el que se halla en todo su esplendor? El que se halla en todo su esplendor, respondió Tao Wu. El brillo ciega los ojos, comentó el maestro, y preguntó de nuevo: ¿cuál es correcto, el árbol seco o el espléndido? El seco, respondió Yun Yen. Está dominado por la inactividad, explicó el maestro. En este momento se le ceñó a un monje, y Shaoyan le planteó la misma cuestión. Un árbol seco se ajusta a su propia sequedad, respondió un monje, y un árbol espléndido sigue su propio esplendor. No, no, exclamó el maestro, dirigiéndose a sus discípulos. Comentario. En el pensamiento de las personas corrientes, todas las cosas pueden diferenciarse por su nombre y relacionarse en términos de dualidad. En este caso, un árbol que se halla en todo su esplendor y que refleja el concepto positivo de es, fue la respuesta escogida por Tao Wu. Sin embargo, el maestro no aprobó esta respuesta. Por otra parte, un árbol seco, que representa el concepto de lo negativo o no es, fue la respuesta preferida de Yu Yen. Pero el maestro señaló que su mente está engañada de igual manera. Aunque el monje no escogió ninguno de esos dos conceptos opuestos, su respuesta presuponía la existencia de ambos y aprobaba el hecho de que no se había liberado de la cadena de la muerte y del renacimiento. Esta es la razón por la que el maestro no pudo aceptar su respuesta y exclamó: no, no. No lo hizo solo para protestar contra el error, sino principalmente para que surgieran las dudas en sus discípulos, que les permitiera llegar a una comprensión por sí mismos. El culto de Buda. Había una vez un maestro llamado Huang Nye, que visitó al maestro Chan Yen Quan. Al entrar en el templo se arrodilló respetuosamente ante la estatua de Buda. En ese momento, un joven emperador de la dinastía Tang llamado Xuanzong estaba asistiendo al servicio religioso allí como novicio. Por casualidad, estaba en la sala del Buda y vio todo lo que hizo Huang Nye. Para alguien que busca la verdad, se atrevió a decir Xuanzong, no es necesario adorar al Buda, hacerse monje o adherirse a ninguna enseñanza. Decidme, maestro, ¿por qué veneráis la estatua del Buda? Puesto que no necesito ni adorar al Buda, ni hacerme monje, ni adherirme a ninguna enseñanza, lo hago, respondió el maestro sin dudar. Me libero a mí mismo, eso es todo. Tras reflexionar sobre el asunto un buen rato, el novicio preguntó: maestro, ¿para qué sirve practicar las formas de culto? Huang Nye le dio una bofetada como respuesta. ¿Por qué? ¡Qué brutalidad!, dijo encolarizado el joven emperador. ¡Qué groseros sois! ¿Cómo?, replicó el maestro. ¿Todavía no te atreves a discutir quién es grosero y quién no lo es?
Esto ya ha ido demasiado lejos, afirmó Huang Nye, para vergüenza de Xuanzun. El comentario. En la escuela Chan existe una advertencia. Quienes recitan el nombre de Buda una vez tienen que enjuagarse la boca durante 3 días. Los maestros Chan creen que ver la naturaleza del ser y alcanzar la budeidad es un asunto personal. No es posible comprender la verdad dependiendo de los demás, incluido el Buda. Por otra parte, sabemos con cuánta frecuencia los maestros Chan se permiten jurar por el Buda. En la tradición Chan existe incluso el ritual de quemar un Buda. Todo esto se utiliza para destruir cualquier distinción entre yo y Buda en la mente del practicante, pero no para profanar el nombre de Buda. Xuanzun pensó para sí: soy el emperador. Esta es la razón por la que, aún siendo novicio, se atrevió a interrumpir la oración del viejo maestro y fue debidamente reprendido. A través de la bofetada, el maestro destruyó su concepto de emperador y súbdito, mostrando que el templo era el templo y no la corte imperial. ¿Todavía tienes eso en mente? Una mañana, una monja budista acudió a visitar al maestro Chan, Chao Chou, y le preguntó cuál era el significado del misterio más profundo de todos los misterios. Chao Chou le dio un pellizco como respuesta. La monja se indignó mucho ante este descarado comportamiento. ¿Todavía tienes eso en mente?, exclamó. No, clamó el maestro. Eres tú quien todavía tienes eso en mente. Comentario. El misterio más profundo de todos los misterios constituye el principio más importante y elevado de todas las enseñanzas. Es la esencia del logro de la naturaleza al verdadero yo. A través de su pellizco, Chao Chu impulsó a la monja a comprender el hecho de que el misterio más profundo para ella era su propia naturaleza, su cuerpo, su ser. Al decir, todavía tienes eso en mente, demostró su error de dividir a las personas en hombres y mujeres, así como otras cosas, en dos mitades opuestas. Alguien que hubiera alcanzado la plena realización no podría haber tenido ningún concepto opuesto a la dualidad, de dualidad en su mente. Así pues, la mente iluminada no hace ninguna discriminación entre hombre y mujer. Chao Chou demostró la imposibilidad de alcanzar el misterio cuando se mantienen en la mente dos partes opuestas en formato de dualidad. Los maestros Chan del pasado eran aficionados a decir: una mente pura producirá una tierra pura. Quienes buscan desde dentro alcanzan instantáneamente la comprensión del misterio más profundo de todos los misterios. Los perros no tienen la naturaleza del Buda. Un monje preguntó al maestro Chan, Chao Chou: ¿tienen los perros la naturaleza del Buda? No, fue la respuesta. Incluso los más diminutos insectos poseen una mente, así que tienen el potencial de convertirse en Buda. Entonces, ¿por qué los perros no lo tienen? Debido al aprendizaje, respondió el maestro. Posteriormente, otra persona le planteó a Chao Chou la misma pregunta. ¿Tienen los perros la naturaleza del Buda? Sí, respondió. Pero, ¿por qué mordió el perro la bolsa de piel? Porque comprendió su potencial para convertirse en Buda y por ello hizo lo que estaba prohibido. Chao Chou respondió a la misma pregunta de dos formas diferentes. Desde el punto de vista del mundo, eso era más bien contradictorio. Sin embargo, para el maestro Chan, era una forma viva de enseñar. En la tradición Chan, lo primero que un practicante debe hacer es
aflorar sus dudas. Si no tienen dudas, nunca alcanzarán la realización. Al responder una pregunta, los maestros Chan normalmente tienen que determinar la intención y el estado de la mente de la persona que pregunta antes de dar la respuesta adecuada. Cuando Chao Chou respondió no, estaba aludiendo al hecho de que los perros no alcanzan los 4 niveles de la moralidad pura. La respuesta sí significa que los perros, como todos los demás seres, tenían el potencial de convertirse en Buda, pero por el hecho de su aprendizaje deliberado, nunca aparecería la moralidad pura. Es esta la razón por la que el maestro dijo no la primera vez. Por otra parte, aunque el perro había comprendido su potencial para convertirse en Buda, rompió la prohibición causando el mal. Esta fue probablemente la razón por la que fue reducido de nuevo a la forma de perro una y otra vez. Parece que la primera respuesta no significaba simplemente que el maestro estaba en desacuerdo y respondió en forma negativa. Sin embargo, este no, según el pensamiento Chan, es uno de los que echan abajo todos los pensamientos confusos. Solo caerse y romperse. Había una vez un ermita, Song Yue, que era conocido con el insondable nombre de horno caído y roto, Po Chao To. En la montaña Sungyue, en donde él vivía, había una pequeña capilla con un horno adentro. Durante mucho tiempo, muchos peregrinos habían ido allí para ofrecer los sacrificios a todos los budas, matando y cocinando miles de animales en el horno. Un día, el ermita reunió a una multitud de monjes de diferentes lugares para visitar su morada. Al entrar en la capilla, empezó a golpear el horno con una gran masa diciendo: «Esto es solo un horno hecho con ladrillos. ¿Qué clase de espíritus podrían morar en él? ¿Cómo podría ser que se absorbiese la fuerza de todos los sacrificios?». En total repitió sus golpes 3 veces, y entonces el horno se cayó y se rompió en pedazos. En su lugar apareció ante los monjes un ser con una túnica azul y les saludó inclinándose con respeto. «¿Quién eres?», preguntó el ermita. «Soy el espíritu del horno», fue la respuesta. «Durante mucho tiempo fui recompensado con muchos sacrificios. Hoy, debido a las palabras del venerable maestro, he abandonado mi previa forma para entrar en el camino del cielo. Me arrodillo ante ti, oh maestro, para darte las gracias y expresarte mi respeto». «No tengo ningún mérito», protestó Po Chao To. «Esta es tu naturaleza original». Como respuesta, el espíritu se inclinó saludando 3 veces y después se desvaneció. Tras ver esto, los demás empezaron a hablar todos a la vez. «Hace mucho tiempo», decían, «nos convertimos en monjes, pero nunca recibimos tus instrucciones. Dinos, ¿qué secreto dijiste al espíritu del horno ante cuya comprensión se elevó directamente al cielo?». «Como sabéis, solo dije que el horno estaba hecho de ladrillos». «¿Qué otra cosa podría añadir a esto, hermanos?». La multitud no tuvo nada que responder a esas palabras. Entonces el ermita preguntó de nuevo: «¿No comprendéis?». «No, no comprendemos». «Esta es vuestra propia naturaleza primigenia», dijo. «¿Era tan difícil verlo?». Todos los monjes se iluminaron al oír esto. Uno tras otro empezaron a dar gracias al ermita, al tiempo que exclaman: «Solo caerse y romperse, simplemente caerse y romperse». Comentario. El espíritu del horno había disfrutado y dependido de los sacrificios que aceptó durante muchos años a través del horno como su cuerpo. Al final, gracias a la ermita, tuvo la oportunidad de comprender por sí mismo la naturaleza común del espíritu y del cuerpo del horno.
Al fin y al cabo, el horno estaba hecho de ladrillos. Los huesos y la carne consisten también en numerosos elementos. En el budismo consisten en los 4 elementos principales: tierra, agua, viento y fuego. En este punto, la forma del horno es la misma que cualquier criatura. El espíritu de todas las criaturas está basado en los huesos, carnes, columna vertebral, etc. De esta forma puede verse la estricta conexión entre el horno y su espíritu, que son lo mismo. El ermita guió a los monjes a través de la contemplación de esta verdad. Su tarea consistía en destruir en su mente los límites relativos entre cuerpo y espíritu y el yo y las otras cosas. Al destruir el horno, el maestro los hizo elevarse al reino de la vacuidad y ver la naturaleza vacía del ser. Se sintió feliz al ver que los monjes habían alcanzado por fin la realización. De aquí que su exclamación, solo caerse y romperse, significa ni forma ni espíritu. No había absolutamente nada. En total acuerdo con el principio Chan, que decía, los 4 grandes reinos consistían en nada. Las 5 esferas ilimitadas solo tienen vacío. Como un mosquito mordió a un búfalo de hierro. Un día, Yao Shan preguntó al maestro Chan Shi Tou: durante muchos años he investigado las escrituras budistas. Conozco muchas de ellas de memoria, pero no puedo entender la doctrina de la Escuela del Sur que dice: solo recurriendo directamente a la propia mente puede uno ver la naturaleza del yo convirtiéndose en un Buda. Maestro, te ruego ahora que me lo enseñes. Lo positivo no es correcto y lo negativo tampoco lo es. La unidad de lo positivo y de lo negativo tampoco es lo correcto. ¿Qué debe hacerse entonces?, preguntó el maestro en lugar de responder. Yao Shan no pudo encontrar una respuesta durante un buen rato. Entonces Shitou dijo: tu causa no está aquí. Es mejor que acudas al maestro Matsu y la busques allí. Siguiendo su consejo, Yao Shan visitó a Matsu. Cuando le planteó la misma pregunta, Matsu respondió: a veces pregunto esto para hacerle levantar las cejas y pestañear la naturaleza verdadera del verdadero yo. A veces no pregunto esto para hacerle levantar las cejas y pestañear. De vez en cuando es ella misma la que levanta las cejas y pestañea, pero en ocasiones no es ella la que lo hace. Así pues, ¿cómo vas a comprender qué es esto? Al oír esto, Yao Yu se iluminó. Se arrodilló respetuosamente ante el maestro dándole las gracias. ¿Por qué me manifiestas tanto respeto?, se preguntaba el maestro Matsu. Porque ahora puedo ver, dijo Yao Shan, que cuando estaba preguntando al maestro Shi Tou, era como si un mosquito hubiese picado un búfalo de hierro. Comentario. La pregunta de Yao Shan no era más que una frase vacía, porque él mismo ignoraba el significado de lo que estaba preguntando. ¿Quién podía preguntar algo así? Esta es la razón por la que Shitou respondió con otra pregunta que era demasiado inexplicable para que Yao la entienda. En realidad, las respuestas de ambos maestros Chan eran diferentes en su forma, pero idénticas en su significado. Él, a veces, pregunta esto para hacerle levantar las cejas y pestañear, equivalía a lo positivo. Él no pregunta esto, equivale a lo negativo. Son las formas que adopta la mente. Sí, no, sí y no, ni sí ni no. Como un cuadrado, por eso es que estar en la mente es como estar en la caja.
la respuesta de lo positivo y de lo negativo. Ella misma significa la naturaleza de su verdadero yo. Un mosquito que muerde al búfalo de hierro se refería al pobre Kung Fu de Xiaoshan durante su conversación con el maestro Shitou. Fue Matsu quien abrió los ojos de Xiaoshan, haciéndole comprender el hecho de que antes había intentado simplemente entrar por la puerta que estaba pintada en la pared. Hombre y mujer. En cierta ocasión, una monja budista preguntó al maestro Chan Lung Tam qué camino debía seguir para perfeccionar su virtud y convertirse en monje en la siguiente vida. ¿Cuánto tiempo hace que te hiciste monja?, le preguntó el maestro. Ya está bien de sarcasmo, gritó ella. Qué estúpido es todo esto. Mi única pregunta es si llegará el día en que me convertiré en monje. ¿Quién eres ahora? Soy una monja. ¿Quién no lo sabe?, se burló ella. Pero ¿quién lo sabe?, replicó el maestro. Claro, ella quería reencarnar para convertirse en monje. La provocación del maestro sirvió como medio de purificación para destruir los conceptos opuestos de hombre y mujer en su mente, que todavía era una mente ordinaria, como lo de sagrado profano, lo de esto es más importante que esto, o más bello en el sentido de más real, o la diferencia de la impureza de que esto es menos naturaleza que un árbol y es igual naturaleza. Cuando a través de la purificación la mente verdadera realiza la iluminación perfecta, todos los conceptos relativos de hombre y mujer quedan integrados. Así pues, un hombre es de nuevo un hombre y una mujer es de nuevo una mujer. La mente pura se unifica con el entorno externo y toma las cosas por lo que son. Uno quiere decir Chan. Había una vez un monje llamado Chu Chi, que vivió solo en una capilla desierta. Un día, una monja budista llamada Shi Shi, que significa realidad, acudió a visitarlo. Entró sin permiso y sin quitarse su sombrero de paja empezó a pasearse con sus ayudantes alrededor de donde estaba sentado y meditando el monje, exclamando: «Dime la razón de esto y me quitaré el sombrero». Ella repitió su oferta en vano 3 veces. El monje no pudo hallar respuesta. Al final estaba encolerizada y, agitando la manga de su túnica, estaba a punto de dejar la capilla cuando de repente el monje le dijo: «Está oscureciendo. Sería mejor que pases la noche aquí». «Explícame la razón para esto y pernoctaré aquí», sugirió ella de nuevo. Pero también en vano. Al final dejó la capilla sin nada. «Aunque soy un varón», pensó el monje apenado, «no poseo el elevado espíritu de un verdadero hombre». Poco después, el maestro Chan Tianlung fue invitado a visitar la capilla y el monje le contó el incidente que había tenido con la monja. En lugar de contestarle, el maestro simplemente alzó el dedo y de repente el monje alcanzó la realización. Desde entonces, él también empezó a elevar su dedo como respuesta universal a cualquier pregunta. Había un mozalbete que, los mismos que Chu Chi, empezó a elevar el dedo como respuesta a cualquier cosa que se le preguntara. Realmente es una persona extraordinaria, informó alguien a Chu Chi. Parece que ha alcanzado la budidad. Al igual que un monje célebre, levanta su dedo como respuesta a cualquier cosa que se le pregunte. Tras oír esto, Chu Chi escondió un cuchillo en su manga e invitó al mozalbete a escucharlo. «La gente dice que has alcanzado la budidad.
¿La has alcanzado?, preguntó al mozalbete. Sí, la he alcanzado. ¿Y qué me dices del Buda? Como siempre había hecho, el mozalbete levantó su dedo y el maestro le cortó el dedo de un tajo. Llorando, el mozalbete salió corriendo. Fue detenido por un grito estentóreo. Se giró y Chun-Chi le preguntó de nuevo: ¿qué me dices del Buda? Lo mismo que solía hacer, el mozalbete levantó su mano. Al no ver nada, en lugar de su dedo, alcanzó la iluminación. El comentario. El incidente con la monja demostró que Chun-Chi, en aquel momento, todavía dividía a las personas en dos pares distintas, masculina y femenina. Por eso no pudo encontrar una respuesta para la monja, haciendo el gesto Chan, un dedo levantado. El maestro Tianlu manifestó la unidad de la naturaleza y el verdadero yo como la unidad, que no puede ser diferenciado por rasgos masculinos o femeninos. Un dedo levantado es el símbolo de lo absoluto, y Chun-Chi, al comprender la verdad del gesto Chan por sí misma, se iluminó. En cuanto al mozalbete, solo había visto el significado del gesto como la forma sin palabras de expresar la budeidad. O sea, repitió en forma automática, sin la comprensión. Pero en lugar de su dedo, no encontró nada que podía realizar el mismo gesto sin él, porque toda la sustancia del gesto Chan se manifestaba, no solo en la forma externa, sino también en todas partes, de una manera más profunda. La última realización. En cierta ocasión, el joven maestro llamado Chixie fue puesto a prueba por su instructor, el maestro Yin Shan, preguntándole si durante los últimos 5 años de práctica espiritual había alcanzado o no la realización del ser. Chixien recitó los 4 siguientes versos como respuesta. El año pasado viví en la pobreza, pero aún no era la extrema pobreza. Solo este año empezó la extrema pobreza. El año pasado la pobreza era como una pica en medio de un llano. Este año la pobreza parece como si no existiera en absoluto. Al oír esto, se rió y dijo: puedo ver muy bien cómo has alcanzado el reino del Chan. Sin embargo, en lo que respecta a la plena realización, me temo que nunca la alcanzarás, ni siquiera en tus sueños. En unos instantes, Chiché completó otro poema. Su nuevo poema fue el siguiente. El verdadero yo tiene algo tan especial que puede ser captado en un parpadeo. Pero si puedes obtenerlo por ti mismo, no vale para nada implorar ayuda a los maestros Chan. Habiéndole satisfecho la respuesta, Yin Shan acudió al maestro de más rango, Wei Shan, para informarle. ¡Qué alegría para todos nosotros!, exclamó con entusiasmo. El maestro Chiché ha alcanzado la plena realización. Alcanzar el reino del Chan denota la perfección gradual del verdadero yo, mientras que alcanzar la plena realización significa la realización inmediata y espontánea. El primer poema simboliza el reino del Chan, y en él, pobreza, sin duda alguna, simboliza la naturaleza vacía del verdadero yo. En el año anterior, debido a su perfección gradual, Chiché había alcanzado el vacío del yo. Por ello dijo: el año pasado había pobreza, pero no era una pobreza extrema. Esto significa que el verdadero y absoluto vacío no había sido visto por él el año anterior.
Solo ese año, Chichie vio la naturaleza vacía de todos los dharmas y entró en el verdadero vacío. El segundo poema prueba su realización espontánea de la naturaleza del ser. Esto solo es posible a través de la práctica cotidiana. Uno alcanza el mundo de la sabiduría trascendente que supera los conceptos de la mente. Este es bueno. Señalar la luna. Había una vez un monje que le dijo al maestro Chan Fa Yen: no os pregunto, maestro, ¿cuál es el significado de señalar chi? Deseo que me expliques el verdadero significado de la luna. Parece que has comprendido el significado de señalar. ¿Puedes decirme lo que significa? En ese momento, otro monje dijo al maestro: no os preguntaré cuál es el significado de la luna. Deseo que me digas el verdadero significado de señalar. La luna, fue la respuesta. Yo pregunto, ¿cuál es el significado de señalar?, protestó el monje. ¿Por qué me respondes la luna? Porque tú preguntas, ¿qué significa señalar?, respondió el maestro. El comentario. Poco antes, alguien había planteado a Fa Yen otra pregunta. ¿Cuál es el significado de la mente del viejo Buda? Y la respuesta fue: la mente que está absolutamente libre de piedad o alegría es la mente del viejo Buda. Esta pregunta, ¿y cuál es el significado de señalar la luna?, se hacían por el simple hecho de preguntar. Fa Yen la respondió de la misma forma porque no existían respuestas directas. Al responder las preguntas, Fa Yen señaló solo la dirección de la verdad que hay en ellas. En cuanto a la verdad en sí misma, no podía ser expresada. El significado de la pregunta depende de la formulación, al igual que la formulación depende de su significado. Cuando el monje preguntó por el significado de la luna, el maestro respondió señalar. Cuando otra persona le preguntó por el significado de señalar, el maestro respondió la luna. ¿Por qué lo hizo? Probablemente en la mente iluminada del maestro Chan había un razonamiento muy profundo en el que no existía la distinción entre la mente ordinaria llamada señalar y la luna. Para él, la relación entre los dos conceptos era similar a la relación entre un océano con sus olas.